Buenos días. Día de hoy pues, vamos a ver la derivada de la cosecante inversa. Pues en las trigonométricas, como ustedes han podido ver, este, son, son tres estructuras. Ustedes fijan las que son iguales, de ahí como que varían, solo por un menos, ¿va? Por ejemplo, la tangente y la cotangente son lo mismo. Seno y coseno, lo mismo. Secante y cosecante, la misma estructura. ¿Qué es lo que cambia? Que la secante pues era positiva y la cosecante es negativa. Entonces, la derivada de la cosecante se define así. La derivada de u, la derivada de u, no, la derivada de x de la cosecante de u es igual a menos 1 sobre el valor absoluto de u por la raíz cuadrada de u cuadrado menos 1. Así se define. Entonces, esta estructura es la que se abarca en este tipo de función. Aquí me faltó el menos, porque es inversa. Entonces, vamos a ver, vamos a hacer unos pequeños ejercicios. Recuerden que siempre, vamos a ver, si a mí me ponen cante de x sobre la tangente inversa de x y me dicen derive esa expresión, si me la ponen y me dicen derive, lo primero que tengo que fijarme es cómo está dada esa función, qué sucede antes. Entonces, tengo dos funciones, ¿sí o no? Tengo dos funciones. Eso, bueno, algunas observaciones serían. Pues tengo dos funciones. Tengo una división. Entonces, antes que nada, antes que comenzar a derivar cada una de esas expresiones, yo tengo que aplicar la derivada del cociente, lo que habíamos visto el parcial pasado. Entonces, la derivada del cociente, ¿qué era? Bueno, de manera general nosotros lo habíamos establecido como f de x sobre g de x. Es decir, f podía ser cualquier función y g de x podía ser cualquier otra función, pues. A eso me refería yo. Ahora, siguiendo con la misma idea, secante de x sería f de x, tangente de x sería g de x. Entonces, la estructura que se presentaba era la siguiente. Decíamos nosotros, ok, la derivada del numerador o del de arriba, como ustedes gusten, es decir, derivada de ese, pongámosle la derivada de eso con respecto a x por la tangente inversa. De y menos la derivada de quién. A ver, la derivada de qué expresión, joven. De la tangente inversa de x, va. Todo eso por la secante, pues, normal, pues. De ahí, pues, siguiendo la fórmula de derivación, todo eso sobre el de abajo al cuadrado, es decir, sobre la tangente inversa de x al cuadrado. Miren. Entonces, ¿qué pasa? Yo ahí todavía no he derivado
f de x. Yo solo le planteé. O sea, lo tengo planteado. Ahora me hace falta derivar cada una de las respectivas derivadas que se van presentando. Vaya, en el caso de la secante, ¿cuál era la fórmula? ¿Cuál era la derivada de la secante? ¿Cuál era? Secante de x por tangente de x. ¿O era otra? ¿Qué me dicen? ¿Era así o no? ¿Se acuerdan, jóvenes? ¿Se acuerdan de esa derivada? Y pues todo esto, miren, sobre la tangente inversa al cuadrado. Entonces, esto ya sería mi derivada de f de x, es decir, f', ¿sí? F' de x. ¿Podría yo seguirla simplificando? Sí, no hay ningún problema. Podría decir yo, bueno, tengo f' de x, ¿qué puedo simplificar? Bueno, puedo operar esta fracción con esto. Si tienen alguna duda, acá la derivada de la tangente, recuérdense que era 1 sobre x cuadrado más 1. Y decir x cuadrado más 1 es lo mismo a decir 1 más x cuadrado. Entonces, no cambia en nada. Recuerden que la suma es conmutativa. Y pues 1 por la secante, pues, es secante. Entonces, ¿qué podría hacer yo? Bueno, primeramente tengo una fracción, una resta de fracciones. Entonces, como no son homogéneos, es decir, los denominadores son distintos, porque si ustedes logran ver el de acá, es 1, ¿sí o no? ¿Por qué es 1? A ver, ¿por qué es 1? ¿Quién me dice? ¿Quién se anima? ¿Por qué es 1, jóvenes? A ver, jóvenes, cuéntenme. Recuerden que el 1, si usted lo multiplica, lo divide por cualquier tipo de expresión o número, el 1 es neutro. Es decir, el 1 en la multiplicación y en la división es neutro. Así como cuando vaya. Imagine que usted, así como en la suma y en la resta, si usted tiene algo y le suma 0, le sigue quedando algo. Ese algo. Si usted tiene ese algo y le resta 0, le sigue quedándose algo. Entonces, el 0 es el neutro en la suma y en la resta. El 1 en la multiplicación, en la división. Entonces, es decir, secante de x por tangente de x por la tangente inversa de x, todo eso sobre 1 es lo mismo a decir secante de x por tangente de x por la tangente inversa de x. Es decir, lo que ya tenía. Todo esto de acá. No he cambiado nada. Solo son dos formas de verlo. Entonces, si yo quiero operar, es decir, restar esas fracciones, como nuestro denominadores son distintos, voy a aplicar aquello en cruz. Este por este por este y este por este. Entonces, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar 1 más x cuadrado por la secante de x por la tangente de x por la tangente inversa de x menos la secante de x.
todo eso sobre 1 más x al cuadrado. Sobre, ese sería mi numerario. Vamos a ver. Esto de acá, todo eso, toda fracción, sería mi nuevo numerador. Mi denominador, pues seguiría siendo la tangente inversa de x, todo eso al cuadrado. Si yo puedo seguir compactando esa expresión, aplico división de fracciones. ¿Por qué? Porque este de acá, toda esta línea, es la fracción principal. Es decir, división de fracciones. Lo de color amarillo sería mi numerador y lo de abajo, vamos a marcar de color verde, sería nuestro denominador. Entonces, cuando es así, pues se aplica operación oreja. Ustedes gustan o lo pueden hacer de la forma tradicional. Entonces les da este resultado. 1 más x cuadrado por la secante de x por la tangente de x por la tangente inversa de x menos la secante de x. Y acá multiplican esto con esto de acá. ¿Ven? Sería 1 más x cuadrado por la tangente inversa de x, todo eso al cuadrado. Y así ya quedaría mi derivada. Ok, ¿tienen alguna duda, jóvenes, o consulta? Jóvenes. Bueno, vamos a preguntar. Dense alguna duda o consulta. Gustaría escucharlos al que le vaya preguntando. No, profe. Un momento, no. David. Mm, en la segunda parte, profe, donde rayó con rojo, desde ahí. Un rojo. Ok, mire, ve. ¿Qué pasaba? Yo tenía, vamos a ver, todo el principio, yo pues, todo esto fue una fracción, va. Mire, esta línea de acá, todo fue una fracción. Entonces, yo tenía una fracción, va. Por la derivada, pues, ¿qué se presentó? Esto me quedaba como un producto, todo esto de acá, y esto me quedaba como una resta. Entonces, cuando yo derivaba de la tangente, me iba a quedar esta fracción. ¿Qué es lo que resulta esto? Entonces, todo lo que está arriba de esa línea en rojo, de la que voy subrayando acá, ¿ve? Que esa no la, pues al principio sí estaba dada. Todo lo que está arriba es mi numerador. Siguiendo esa misma idea, miren, abajo sigue siendo nuestro numerador. Y acá, ahora, cuando yo estoy subrayando eso, es para identificar de que ahí esa es la división general. Porque otra persona puede decir, bueno, aquí esto de acá, esto, puede decir, ok, esto de acá, donde estoy subrayando en color morado, puede decir o sea, es mi fracción, es mi división, mi fracción principal. Recuerde que yo lo que estoy haciendo es la división de dos fracciones. Entonces yo tengo que identificar dónde está mi numerador y dónde está mi numerador y mi denominador. Entonces para eso subrayé en rojo. No sé si me entiende. ¿Se acuerdan cuando hacían allá cursos anteriores, expresiones así? ¿Recuerdan? Bueno, entonces en operación oreja, decir esto es lo mismo a decir así, ¿ve? Entonces, esto me indica a mí que es una división, ¿ve? Esto de acá. Entonces, esta línea de rojo es lo que me está indicando a mí, que es lo que está dividiendo a esas dos fracciones. Entonces, por eso lo hice, para que se orientaran mejor. No sé si con eso le aclaro su duda. Roberto, Todo bien, profe. Génesis.
Profe, yo entré un poco tarde, entonces me perdí todo Bueno, Yasli. Por el momento no tengo dudas tampoco, profe. Bueno, ¿ya copiaron el ejercicio para hacer otro? Bueno, o está copiando aún alguien. Bueno, copien si no han terminado de copiar. Ok, ¿ya copiaron, jóvenes? Entonces vamos a hacer uno de la tangente, de la cosecante, ya como tal. Entonces vamos a bajar un poco la página. Sería el ejercicio número 2. Y pues tocaría un tema que se llama derivación implícita. Entonces, también sería hacernos esto. Miren, este tipo de expresión. Primeramente, pues, de sugerencia, ¿qué les puedo decir yo? Deténganse a observarla. La pregunta que tendrían que hacer es, ¿cuántas expresiones tienen ahí? Es decir, de manera general. ¿Qué pueden identificar? Ustedes me van a decir, bueno, ¿tengo cosecante? Sí, perfecto. ¿Tengo una polinómica? Sí, muy bien. ¿Tengo un logaritmo? Muy bien. ¿Tengo una tangente? Estamos bien. Ahora, cuando yo digo de manera general, es que si hay una que está envolviendo a otra y así viceversamente. Entonces, en este caso vamos a ver. La cosecante con el x cuadrado más 2x, eso sería una misma función. Solo que la cosecante pues depende de esa polinómica. ¿Y qué más? La logaritmo con la tangente sería el mismo caso. El logaritmo depende de esa tangente, de x. Entonces, ¿cuántas funciones tengo ahí, joven? ¿Cuántas tengo? Tengo dos, ¿va?
Entonces, como tengo dos funciones y hay un pequeño espacio, recordemos que en matemáticas esos espacios, a mí lo que me dicen es que están multiplicando. Si no veo paréntesis. Entonces, antes que nada de derivar ese tipo de expresiones, yo tengo que aplicar la derivada de la multiplicación o del producto. Entonces, ¿se acuerdan de la derivada del producto? En este caso, pues, la derivada del primero por el segundo más la derivada del segundo por el primero. O como ustedes quieran. En el producto, pues, no hay ningún problema. No hay así como que usted puede comenzar a derivar el primero, de ahí multiplicarlo por el segundo, más la derivada del segundo, de ahí por el primero, o es derivar el segundo. Ya en el caso del cociente, ahí sí no, porque ¿qué pasa? Hay una resta. Entonces, eso me define, eso ya me cambia el panorama, porque no es lo mismo decir, en el caso de la suma, decir 3 más 5 es lo mismo que decir 5 más 3, va. Ambos dan de resultado 8, pero en la resta no es lo mismo decir 3 menos 5 a decir 5 menos 3. Entonces, por eso en la del cociente, pues sí, es más estricto. Ya en esta, no necesariamente. Entonces, si comenzamos a derivar eso, vamos a ver, sería la derivada de la primera expresión, es decir, de la cosecante inversa de x al cuadrado más 2 veces x por el logaritmo natural de la tangente de x, más la derivada de ¿quién? Del logaritmo natural de la tangente de x. Todo eso, pues por la cosecante inversa, de manera normal, es decir, sin derivar. Entonces, miren, ahí yo tengo planteado el primer paso. Entonces, ¿qué faltaría? Bueno, tendría que seguir derivando. Cuando me refiero a derivando, cada una de estas, miren, la derivada de este y la de este. Es decir, todavía no he llegado a derivar del todo. Solo voy planteando más o menos poco a poco. Entonces sería f' de x es igual a, ¿cuánto es la derivada de la cosecante inversa? Lo habíamos definido como menos 1, que vamos a ponerlo en paréntesis, en otro color, solo aparte. Menos 1 sobre el valor absoluto de mi argumento, es decir, x cuadrado más 2 veces x por la raíz cuadrada de mi argumento, todo eso elevado al cuadrado, menos 1. ¿Sí? Cierro raíz cuadrada. Y bueno, este menos incluso ya lo puedo ir multiplicando por la derivada interna, es decir, la derivada de esto de acá. ¿Cuánto es la derivada de eso? 2x más 2 va. ¿Sí? 2x más 2. Abro paréntesis porque este menos para que no se confunda, porque este menos está multiplicando a todo. Entonces, ¿qué sucede? Si ese menos está multiplicando a todo y yo no le pongo paréntesis, yo diría que solo está multiplicando a ese 2x, pero no, incluso está multiplicando a ese más 2. Entonces, cierro. Y de ahí, pues, por el logaritmo natural normal. Ahora, más, ¿cuánto de la derivada de ese logaritmo por esa tangente? ¿Qué me dicen? ¿Cuánto es? Vamos a ver, la derivada del logaritmo es 1 sobre x por la derivada del argumento. Eso de manera general. Entonces, en este caso, el logaritmo pues ya no es solo x, sino que es otra función. Entonces sería 1 sobre la tangente de x por la derivada de la tangente. ¿Cuál es la derivada de la tangente? ¿Quién me dice? ¿Será esto? ¿Mm?
¿Será eso la derivada, jóvenes? Miren, ahí queda el resultado. Entonces, pregunta, ¿hay alguna duda o consulta? Jóvenes. Yasly, David, Genesis, Denzel, Roberto, ¿alguna duda o consulta? Quería escucharlo. Profe, cuando empezó a desarrollar la segunda parte y así no entendí. ¿Cuál signo? No, cuando empezó a desarrollar la parte esta, cuando empezó a colocar lo que está en rojo, Esto, ¿sí? eso sale de la, vamos a ver. Ok, primeramente tengo la derivada de la cosecante, ¿va? Entonces, la derivada de la cosecante, recuerde que nosotros la definimos arriba así, ¿ve? Cosecante inversa. En este caso, pues el argumento era u, pues era menos 1 sobre el valor absoluto de u por la raíz cuadrada de u cuadrado menos 1. Esa es la derivada. Entonces, este menos es el que hasta acá, ¿ve? ¿Sí? Y pues acá, ¿qué faltó? Sí, faltó algo. Por u, derivada de u con respecto a x. Es decir, la derivada del argumento. Entonces, este du sobre dx se multiplica. Entonces, lo que viene a ser esto, ¿eh? La derivada, en este caso, ¿cómo es mi argumento? Una cuadrática. Esto de acá. ¿Sí? Y de ahí, pues, donde va u, solo sigue copiando el argumento normal. Esto. U, miren. Que su argumento original era, pues, sin derivar. A eso me refiero. De el logaritmo natural de la tangente de x, solo lo sigue copiando. No sé si con eso queda un poco más claro. Sí, profe, gracias. Ok, Génesis, David, Denzel, Roberto, ¿alguna duda o consulta? ¿Sí o no? Yo no, profe. Quedaron en semana morazánica estos jóvenes. Bueno, entonces vamos a hacer vamos a hacer uno de la, vamos a hacer este ejercicio, miren. Nos dice, y es igual al seno inverso de x sobre 2. Entonces, la instrucción que me dice, encuentre la pendiente de la recta tangente de la gráfica de la función dada en el valor indicado. Recuerden que la tangente, ve, la derivada, es una pendiente y es una razón de cambio. Entonces, ustedes le están diciendo, encuentre la pendiente de la recta tangente. Y le dan esto, ¿ve? Y es igual al seno inverso de x al cuadrado menos, no, solo eso, x al cuadrado, x sobre 2. Y les dicen en x igual a 1. Entonces, como ustedes lo que les están pidiendo es la pendiente, recuerden que si usted, vamos a ver, la pendiente nosotros la definimos como m. Es decir, en una función lineal, está dado de esta forma, m de x más b. Entonces, este m sería la pendiente. Entonces, la derivada es la pendiente. Entonces, y', toda acá, y' va a ser mi pendiente.
A ver, ¿cuánto es la derivada del seno? De seno inverso. ¿Qué me dice? 1 sobre la raíz cuadrada de 1 menos x al cuadrado. ¿Sí o no? Sería 1, raíz cuadrada de 1. En este caso, pues nosotros le hemos definido como u cuadrado. En este caso, u cuadrado sería x sobre 2. Todo eso al cuadrado. Miren. Entonces, evaluando ese punto en x igual a 1, ya derivamos. Entonces, y' en 1 sería 1 sobre, bueno, sería la raíz cuadrada de 1 menos 1/2 al cuadrado, que eso les da 1/4. Siguiendo la simplificación, ¿qué podrían decir? 1, 1 menos 1/4, eso les da la raíz cuadrada de 3/4. Miren. Entonces, ¿por qué? Miren, hagan esto, ¿eh? Quedaría 4 sobre 4 menos 1/4. Entonces le quedaría 4 menos 1 sobre 4. Eso les da 4 menos 1 da 3. Pero como todo eso está dentro de una raíz, por eso está acá, ¿ve? Esta raíz de acá. Pueden aplicar oreja, ¿sí? Les va a quedar, vamos a ver, raíz de 3 les queda normal. ¿Cuánto es la raíz cuadrada de 4? 2 va. Entonces esto les va a quedar 2 raíz de 3. Miren. ¿Por qué? Porque existe una propiedad en el cociente, es decir, en los radicales que si usted tiene esto, la raíz cuadrada de a sobre b, entonces lo puede expresar como la raíz de a sobre la raíz de b. Eso es una propiedad. Entonces, ¿qué hice yo acá? Si quieren siguiendo eso. 1 sobre la raíz cuadrada de 3 sobre la raíz cuadrada de 4. ¿Me? Raíz cuadrada de 4 es exacta, entonces lo puedo expresar como 2. Este lo voy a hacer un poco más grande. Entonces me va a quedar 1 sobre la raíz cuadrada de 3 sobre 2. Aplicando operación oreja, este 1 lo puedo expresar sobre 1. Entonces este con este y este con este. 2 por 1, 2. 1 por raíz de 3, raíz de 3, miren. Llego a este resultado. Entonces mi pendiente, es decir, m, que es a mí lo que me están pidiendo, es 2 raíz de 3. Esto sería mi resultado. ¿Tienen alguna duda? Consulta, jóvenes. Jóvenes. Profe, yo me perdí literalmente donde está 1 sobre raíz de 1 menos 1 sobre 2 al cuadrado. Ah, ok, mire. Primeramente nosotros derivábamos. Aquí ven. Esto de acá. Hasta aquí vamos bien. De ahí, como me dicen x igual a 1, ¿qué sucede? A mí, miren la instrucción que me dice, encuentre la pendiente de la recta tangente. Entonces, cuando a mí me dicen un punto, ya es un valor que yo voy a determinar. Entonces, donde va x, ya cuando haya derivado, yo lo que voy a hacer es que voy a sustituir el valor de x que me están pidiendo. En este caso, pues este 1. Acá. Aquí, miren. Que iría en esta x. ¿Ve? De ahí, pues, solo desarrollé aritmética. Aquí, ¿ve? Este cálculo lo desarrollé acá abajo. Me da esto. Pero solo lo que está dentro del radical. Entonces me queda la raíz cuadrada de 3/4. Es decir, todo este fue el proceso. Ya aquí lo fue, aquí, donde voy a subrayar de color azul, aquí lo fui desarrollando poco a poco. Y aquí fue donde apliqué para llegar a esta parte de acá.
que aplique operación oreja. ¿Que los demás tienen alguna duda, consulta, jóvenes? Bueno, entonces pueden copiar. Ok, entonces ya lo copiaron, jóvenes. Entonces vamos a realizar un ejercicio donde ya es la esencia de la pendiente. Entonces lo vamos a hacer con una de... Vamos a ver. Si a mí me dan la función y me dicen, determine la ecuación de la recta, y me dicen de y igual a x cuadrado,
Me dicen el punto 2,4. Este punto. Entonces, la ecuación de la recta, pues es una ecuación, es una función lineal. Entonces, primeramente, yo tengo que determinar esa pendiente, jóvenes. La pendiente yo la voy a determinar derivando eso, derivando y. Entonces va a ser y' es igual a, ¿cuánto es la derivada de esto? Una polinómica. Bajo ese 2 y le bajo una unidad a esa potencia. Entonces sería 2x, miren. Esta sería mi derivada. Ahora, la derivada es mi pendiente. Ahora, como a mí me están dando ese punto, el punto 2,4, recuerden que un punto tiene coordenada en X y coordenada en Y. Entonces, mi valor de X, si yo sustituyo esto, es decir, Y', lo voy a evaluar en el punto 2. Va a ser 2 por 2, ¿cuánto es? 2 por 2, jóvenes. 4, muy bien. Entonces, Y2 va a ser igual a 4. Pero que habíamos dicho que era la derivada, M. Miren. Entonces, yo lo que ando buscando es la recta tangente a esa curva. Entonces, ya tengo M vale 4. Entonces, ¿cuál era la ecuación la forma de una ecuación lineal? Y igual a M de X más B, ¿va? ¿Sí? ¿Se acuerdan, jóvenes? ¿Se acuerdan o no? Entonces, M, esto de acá, yo ya lo tengo. ¿Qué es esto, men? Este 4. Yo ya lo tengo. Ahora, tengo un punto, entonces ¿cómo decirlo? Dice, dado un punto y una pendiente, entonces usted puede determinar la ecuación de la recta que está dado así, ¿ve? Y menos Y sub 0 igual a M por X menos X sub 0. Entonces, ¿quién es mi punto? Mi punto son esos Y sub 0 y X sub 0. Es decir, esto y esto. ¿Quién es Y sub 0? Bueno, sería este 4. ¿Quién es X sub 0? Sería este 2. Entonces, ¿qué hago? Solo sustituyo. M ya lo conozco, ¿sí o no? Que M sería este de acá, ¿ve? De 4, que iría acá. Entonces sería, sustituyendo Y menos 4, M ¿cuánto vale? 4, X, X sub 0 pues vale 2. Esto, despejando para Y, sería Y igual a 4X menos 8. Acá sería más 4. Entonces, Y me quedaría 4X menos 4. Miren, esta sería la ecuación de la recta. Esa sería la ecuación de la recta. No sé si tienen alguna duda. Ya se las voy a mostrar gráficamente para que vean que sí es tangente. Entonces, denme un momento, ya se las muestro.
Ok, miren, ve, esta es la gráfica. Miren, la función de rojo es x por x es x cuadrado. Y esa función de color, esta, de color azul, es la ecuación de la recta. Es decir, y igual a 4x menos 4. Y aquí está el punto, este punto, 2,4. Entonces, miren, si me acerco, es tangente, solo en ese punto. Miren. Entonces, ese es el objetivo de la derivada como tal. Miren. Entonces, claro, si les piden eso, ustedes les tienen que dar un par ordenado. Entonces, antes que se nos termine el tiempo, van a realizar esto de tarea. Derívense y' igual a cosecante de ¿qué? Eso, derívense eso. Bueno, aquí esta coma no iría. Iría determino y'. ¿Dudas o consultas, jóvenes, hasta el momento? Roberto. Génesis. No, profe. David. Denzel. No, profe. Jaslyn. No, profe. Bueno, ¿ya copiaron la tarea?